Buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es María Ruuskanen y seré la moderadora de esta sesión. Hemos llegado al tercer y último día del Congreso Internacional de Educadores. Les agradecemos por su participación y entusiasmo en los días pasados y esperamos que las ponencias que han presenciado les hayan brindado nuevas ideas, herramientas y reflexiones valiosas para el desarrollo de la educación. Como docentes y actores de la educación en nuestro país, estos espacios son indispensables para asegurar que continuamos formándonos y preparándonos para enfrentar los próximos desafíos y asegurando el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. Como primera actividad del día, tendremos el panel de expertos titulado Políticas Públicas y Educación, reflexiones en torno a la calidad, liderazgo y capacidades en las instituciones educativas. Tengo el honor de presentar a continuación a los destacados académicos y expertos que participarán de esta conversación. Primero presentaré a la doctora Joanne Baird en inglés. La doctora Joanne Baird es la directora del Departamento de Educación en la Universidad de Oxford. Sus intereses en investigación, en evaluación educativa, estándares de exámenes, evaluación y diseño de la examinación. Ella es miembro del grupo asesor de OFQUALS y presidente del Comité de Investigación AQA. Le da asesoría a gobiernos y entes internacionales y fue asesora de educación en el House of Commons del Reino Unido en el Comité de Educación. Es una miembro de la Junta Educativa del Oxford Review of Education Journal y el International Advisory Board of Assessment in Education, Principios, Políticas y Prácticas. Desde el 2013 hasta el 2015 fue presidente de la Asociación de Evaluación en la Educación en Europa y ha sido profesora visitante en las universidades de Bergen y Queen's Belfast. Ella ha tenido posiciones académicas en el Instituto de Educación, en el University of London y en el University of Bristol. Previamente tenía la posición de jefe de investigación en la Alianza de Evaluación y Cualificación, liderando programas de investigación para fijar estándares para exámenes públicos. Ahora cambio al español. El doctor Paulo Santiago es el jefe de la División de Asesoramiento e Implementación de Políticas en la Dirección de Educación y Habilidades de la OCDE. Asume un papel de liderazgo en la provisión de asesoramiento basado en evidencia sobre políticas educativas para los miembros de la OCDE y otros países asociados, tanto colectiva como individualmente, en todos los sectores de la educación. Paulo Santiago se unió a la OCDE en el año 2000. Como analista en la Dirección de Educación y Habilidades, asumió la responsabilidad de una serie de revisiones comparativas de política educativa en gran escala que cubren áreas como política docente, políticas de educación terciaria, evaluación educativa, uso de recursos en la educación escolar y financiamiento de la educación. Este trabajo ha generado líneas políticas de la OCDE, marcos analíticos integrales, desarrollo para futuras recopilaciones de datos, así como una gran cantidad de información sobre las prácticas en los países. También ha dirigido revisiones de políticas docentes, políticas de educación terciaria, políticas de evaluación educativa y uso de recursos escolares en más de 25 países. Es doctor en Economía por la Northwestern University. Noelia Solange Chávez Ángeles es socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid y especialista en Comunicación Política por la Universidad del Pacífico. Ha sido docente e investigadora de la Universidad Católica, así como asesora política y de comunicaciones en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, y en el Ministerio de Educación, MINEDU. Sus temas de investigación giran en torno a la participación política de jóvenes, movilización y protesta social,
y educación superior universitaria, temas sobre los cuales ha publicado artículos académicos en libros y revistas nacionales y extranjeras. Actualmente se desempeña como secretaria nacional de la Juventud de la CENAJU. El doctor Edward Rockert es rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es doctor en Administración Hotelera y Turismo en the Hong Kong Polytechnic University, China, máster en Administración Hotelera y máster en Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones por Cornell University, Ithaca, Estados Unidos. Magíster en Alta Dirección y Liderazgo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y máster en Alta Dirección y Liderazgo por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido rector de la Universidad San Ignacio de Loyola. Fue electo al cargo de Accreditation Commissioner de la Comisión de Acreditación para Programas de Administración Hotelera ACPHA en los Estados Unidos. El doctor Rockert está enfocado en potenciar la educación en el Perú a través de sistemas de acreditación que promuevan una cultura de autoevaluación y mejora continua, posicionando a la UPC como la institución de educación superior líder en el país y una de las más reconocidas en la región. El doctor Mauricio Novoa es decano de la Facultad de Artes Contemporáneas, Ciencias Humanas y Educación. Es abogado por la Universidad de Lima y PhD por University of Cambridge. Ha sido profesor visitante en las universidades de Gerona, Indiana, y el Warburg Institute de la Universidad de Londres. Sus publicaciones y libros sobre historia de las ideas han sido editados en Perú, Estados Unidos, Alemania, Colombia y México. Desde el 2016 es el presidente para el Perú de Goberna América Latina, Escuela de Política y Alto Gobierno, la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Bienvenidos todos. Es un honor contar con todos ustedes como expositores el día de hoy. Por medio de este panel, buscaremos abordar 3 de las principales problemáticas en el sector educativo y a nivel mundial: el acceso a educación de calidad, la formación de los profesores y directores, y finalmente los desafíos y oportunidades de las políticas públicas. Para cada uno de estos ejes, plantearemos preguntas para el debate que podrán ser respondidas por cada expositor. Iniciando con el eje de acceso a una educación de calidad, los invito a responder la siguiente pregunta. Bueno, en realidad la voy a dirigir, esta primera pregunta, a la doctora Joanne Baird. ¿Qué se debe priorizar en la gestión pública para reducir la falta de equidad en el acceso a la educación? Thank you. This is a very important question. Gracias. Esta pregunta es muy importante y estamos enfrentando esta pregunta en muchos países en el mundo. Se ha convertido cada vez más obvio para las personas a través de la pandemia que hay una inequidad en el acceso a la educación. Estos temas existían antes, pero con una falta de acceso a la tecnología y electricidad a veces, y los padres que no están trabajando, y bueno, otros temas de inequidad. Estas cosas se han vuelto más obvias para las personas. Yo creo que en una época normal, mi respuesta a esta pregunta sería que todas las escuelas tienen que ser buenas escuelas, que suena algo muy normal, pero algo difícil de hacer. Pero lo que también quiero decir, esto está en contra de la idea que las escuelas tienen que competir en un sistema de mercados para producir una educación de calidad. En vez de ver la competencia, no es un mercado real, entonces no es una forma real de impulsar la calidad. Yo creo que tenemos que entonces pensar sobre la colaboración, de cómo apoyar a las escuelas a través de la sociedad
Y después de todo, si tenemos un sistema de mercado, siempre va a haber alguien que gane y alguien que pierda. Y no todos van a poder atender a la mejor escuela. Y de hecho, en muchas áreas locales no hay buenas escuelas. Solo son las peores escuelas que están ahí. Entonces yo creo que el sector público debe enfocarse en un sistema que apoye a todas las escuelas para que esas escuelas puedan ser buenas escuelas. Esa sería la forma en que yo comenzaría este debate. Muchas gracias, profesora. Ahora le quisiera pedir al doctor Paulo Santiago si le gustaría comentar también sobre esta misma pregunta. Muchas gracias, María, y primero de todo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, compartir este debate con ustedes. Es realmente la parte más gratificante del tipo de trabajo que tengo. En relación a la pregunta, es efectivamente muy importante, tal vez sea una de las funciones, si no la más importante función de un sistema educativo, asegurar que todos los alumnos, todos los estudiantes tienen oportunidades para alcanzar su potencial educativo. Y para asegurar eso, hay un conjunto de políticas y prioridades que los países han estado estableciendo. Algunos principios importantes, por ejemplo, es la inversión pública de recurso público en la educación en las etapas más tempranas del percurso educativo de cada estudiante. El objetivo inicial de un sistema educativo es realmente asegurar que las brechas de aprendizaje sean las más pequeñas posibles en los primeros años, las primeras etapas de la enseñanza. Y para eso hay que identificar la desigualdad en términos de la oportunidad educativa, tener medios para hacerlo, y también reconocer que esa desventaja educativa existe. Y eso implica poner los recursos donde hay más necesidad, es decir, reconocer que la desventaja educativa debe ser compensada por cada sistema educativo con más recursos por alumno para cada alumno, para los alumnos que son más vulnerables. Entonces, canalizar los recursos para donde están las necesidades para asegurar ese potencial de cada alumno. Hay también naturalmente, como dijo Joan, la necesidad de asegurar calidad para todos, y eso implica poner apoyos más individualizados para alumnos que tengan dificultades de aprendizaje, para asegurar que, por ejemplo, no abandonen el sistema educativo. Pero esencialmente dos puntos más centrales: invertir públicamente recursos en las etapas más tempranas de los alumnos para asegurar que la brecha educativa no aumenta, y asegurar que los recursos son canalizados donde hay más necesidad, reconociendo la desigualdad de oportunidades educativas. Excelente. Y tal vez para cerrar esta primera ronda de respuestas, podríamos ahora escuchar a la señora Noelia Chávez, también experta en temas de gobierno y administración pública. Adelante, por favor. Muchas gracias, María. Muchas gracias a la UPC por la invitación, sobre todo al rector Edward Rocker y a Mauricio Novoa, el decano de la facultad, perdón si he dicho mal el apellido, para compartir mis puntos de vista y también a partir de los puntos de vista vinculados a las juventudes, que es el tema que ahora me trae a mí a trabajar en la administración pública y para el Estado peruano. Entonces, para responder esta pregunta sobre la equidad en el acceso, es importante tal vez presentar algunas cifras, ¿no? Y yo quería mencionar que en el Perú tenemos un crecimiento en el acceso a la educación, sobre todo secundaria, ya que me voy a referir a las juventudes, y terciaria, que viene en aumento a lo largo de estos últimos años, ¿no? Sin embargo, esto no es lo mismo, no ocurre de manera similar para las zonas rurales, no ocurre similar para las mujeres a comparación de los hombres, y el tránsito entre la educación básica y la educación terciaria tampoco es igual, y justamente en zonas rurales, en zonas de periferias urbanas, y en mujeres y personas que no tienen el castellano como lengua principal, la brecha es mayor y es más pronunciada. Entonces es importante señalar esto. ¿Por qué?
porque el Estado peruano ya desde hace bastante tiempo, digamos, ¿qué cosa ha hecho bien, ¿no? Y tiene que ver con reconocer la diversidad social y cultural de nuestro entorno, de nuestro país, y las desigualdades vinculadas a esta diversidad para poder garantizar un mejor acceso, ¿no? Porque requieren tratamientos diferenciados, programas específicos, flexibilidad, adaptación de nuestro modelo educativo a estas realidades diferentes para poder tener un mejor acceso. Y ahí hay un esfuerzo sostenido, sobre todo en educación básica regular, para no solamente tratar los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria, sino realizar programas específicos, por ejemplo, los centros rurales de formación alternativa, los colegios de alto rendimiento, la educación intercultural bilingüe, entre otros, incluso educación alternativa, educación básica especial. Todo esto ha permitido que el acceso empiece a aumentar. Sin embargo, hay una deuda con la educación superior, técnica y universitaria en cuanto a esta diversificación. Y también es importante señalar que la crisis sanitaria ha vuelto a colocar el acceso como un problema y nos ha obligado a avanzar a pasos gigantes, digamos, en educación a distancia, con Aprendo en Casa, con la digitalización de los programas. Eso ha vuelto a poner el acceso como un tema que hay que digamos, fortalecer, ¿no? Y si bien los esfuerzos han sido enormes, la brecha digital y la capacitación docente en TICs han sido un problema para enfrentar el tema de la accesibilidad adecuada, digamos, a las mejores plataformas de educación. Solamente para terminar, señalar algo que ya han señalado la doctora Joen y Paulo también, que exceso no es igual a calidad, y eso es bien importante de señalar, ¿no? Entonces hay que volver a poner el énfasis en la calidad. Y en gestión pública lo importante para el acceso es priorizar, digamos, es reforzar las modalidades diferenciadas de enseñanza-aprendizaje, tomar medidas para reducir la deserción escolar, sobre todo en mujeres y en secundaria, facilitar el tránsito a la educación superior y reducir la brecha digital en infraestructura y conocimiento en todos los niveles. Gracias. Muchas gracias. Doctor Rocker, doctor Novoa, ¿les gustaría responder o comentar de alguna manera o seguimos con la siguiente pregunta? Yo creo, María, que hemos tenido excelentes respuestas, muy completas, y creo que con el ánimo de poder avanzar e ir cubriendo otros temas, creo que avanzamos. No sé qué opinas, Mauricio. De acuerdo, por supuesto. Perfecto. La siguiente pregunta se la dirijo entonces al doctor Rocker, y es algo que está muy presente, digamos, al momento de conversar con los docentes. Y la pregunta es, ¿cuál es el rol de los padres en el ecosistema educativo? Creo que la respuesta es bastante evidente. El rol de los padres es fundamental. Obviamente, cuando miramos la realidad de nuestro país, y creo que Noelia la describe muy bien, es una realidad muy diversa, geográficamente dividida, en la que por geografía tenemos problemas de accesibilidad y por lo tanto al final termina siendo difícil brindar no solo el acceso, sino una educación de calidad que sea equivalente para todos. Los padres juegan un rol fundamental. Sin embargo, hoy en nuestro país tenemos padres que tampoco pudieron disfrutar de una educación de calidad. Y a ellos, a pesar del esfuerzo diario que realizan con sus hijos, en muchos casos les cuesta poder transmitir y apoyar el esfuerzo educativo que tenemos. En nuestro país tenemos una brecha de décadas en infraestructura, una brecha de décadas en capacitación docente, en formación del docente. Y obviamente a nivel de la sociedad también tenemos una brecha en cuanto al nivel de ciudadanía que nosotros queremos tener en nuestro país. Nosotros necesitamos ir transformando ese nivel de ciudadanía que deseamos tener como país. Un país se desarrolla sobre la base de su sociedad. Y para poder desarrollarnos tenemos obviamente que entender que tenemos una población muy diversa, una población en la que todos tienen derechos, una población a la que tenemos que poder atender como país para hacerlo de manera adecuada, para poder al final brindar un acceso y ver de qué manera los padres de estas nuevas generaciones tengan la capacidad de jugar un rol importante en ese proceso educativo y no pretender que sea un sistema educativo el único que tenga que educar a los hijos. Los padres son y juegan un rol fundamental y creo que tenemos que hacerlos parte de ese proceso.
Muchas gracias, Dr. Rocker. Dr. Baird, would you like to comment also on the role of parents in the educational ecosystem? Yeah, I was very interested Sí, me interesó mucho escuchar al ponente anterior y los comentarios sobre las diferencias en la sociedad que tenemos que tomar en cuenta para asegurarnos de que todos puedan ser un ciudadano activo. Una cosa que yo diría es que muchos países evalúan a las escuelas o los sistemas educativos como la educación formal, que es la única forma en que los niños aprenden. Y sabemos que este no es el caso, que los niños tienen educación informal durante todas sus vidas con sus familias y que esto realmente va a influenciar lo que aprenden en el colegio. Entonces, los padres de familia ya tienen un gran rol en todo esto. Y si introducimos las desigualdades en la sociedad, tenemos que pensar cómo hacemos que los padres participen y especialmente, como dijo Pablo anteriormente, en los años más tempranos. Hay mucho que se puede hacer en esa época para tratar de reducir la desigualdad y mejorar la calidad en la educación en general. Y bueno, por ejemplo, una cosa que se ha hecho exitosamente es tener centros familiares donde las familias pueden ir y recibir educación. Por ejemplo, hay educación estructurada para niños, pero también hay servicios de salud en esos centros. Los adultos pueden recibir ayuda, quizá con el mercado laboral o con mejorar un CV o quizá buscar acceso a ciertas cualificaciones. Entonces, hay bastante que se puede hacer como sociedad para estructuralmente ayudar a las familias a apoyar a la educación de los niños y también a educar a los padres para mejorar la calidad de sus propias vidas y las vidas de las familias en general. Gracias, doctora Baird. Ahora me gustaría dirigir la siguiente pregunta al doctor Novoa. Y tomando en cuenta que todos conocemos experiencias en otros países, como las escuelas concertadas, la descentralización y el liderazgo de gobiernos locales, o el caso de gobiernos como el finlandés, ¿no?, de mi país natal, que apostó por la reforma de su sistema educativo como una prioridad nacional. Con eso en mente, doctor Novoa, ¿qué acciones o decisiones podrían servirnos como modelo a seguir para reducir la brecha educativa? Gracias, María, por la pregunta. Yo creo que hay algo central y que es un hilo conductor en todo el Estado peruano, y es el hecho que si no hacemos una reforma profunda a la ley de adquisiciones, a la manera como se compra en el Estado, y al mismo tiempo, si no reformamos o repotenciamos la coordinación intersectorial, cualquier esfuerzo que hagamos en el Perú, nosotros tenemos una brecha en infraestructura que se calcula más o menos en 130.000 millones de soles. O sea, eso quiere decir 40.000 millones de dólares. Esa es nuestra brecha en infraestructura. Entonces, hoy día más que nunca, necesitamos un esfuerzo coordinado y concertado entre sectores que no viene ocurriendo, o si viene ocurriendo parcialmente en el Perú. Es decir, si asumimos que una escuela rural necesita buena conexión de Internet, esa buena conexión de Internet no es competencia del Ministerio de Educación, sino competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si se va a construir o mejorar el local escolar, eso probablemente tiene que pasar por el sector vivienda. En el Perú hay más o menos 6 millones de personas que no tienen agua. Y tenemos colegios en donde las tuberías no funcionan. Entonces, cada uno de estos problemas o de desafíos normalmente está vinculado a sectores separados.
Y por otro lado, como cualquier persona que ha trabajado en el Estado en algún momento, yo he sido funcionario público, nos damos cuenta que el sistema de comprar está hecho sobre la base que los funcionarios públicos no saben hacer su trabajo. Es un sistema basado en la sospecha. Entonces, y al mismo tiempo el funcionario público está expuesto a represalias, a procesos, a investigaciones. Entonces, sin una reforma del sistema de compras y una política de Estado que en ciertos sectores claves como la educación no permita la coordinación intersectorial y que de pronto, si el colegio no tiene agua, el Ministerio de Educación simplemente mira al costado y diga, bueno, eso no es problema mío, sino es problema de vivienda. Entonces creo que va a ser muy difícil poder avanzar en ese sentido. Es decir, la reforma, una reforma en el sistema que tenemos para adquirir y al mismo tiempo una política de Estado de coordinación interinstitucional. Creo que se fue María. Sí, parece que se fue María y no sé si tal vez, Noelia, tú quieres compartir algo adicional a esta pregunta mientras María se vuelve a conectar. Claro, muchas gracias. Y en realidad para complementar a lo que ha señalado Mauricio, que me parece muy importante en cuanto a la gestión pública, digamos, cómo hacemos realidad el cierre de brechas a partir del trabajo articulado, intersectorial, facilitando procesos que muchas veces hacen difícil, por ejemplo, en una situación de pandemia, la adquisición o compra de elementos de higiene, por ejemplo, que los colegios requieren, ¿no? A veces eso es difícil de realizar porque tenemos efectivamente un sistema que muchas veces puede complicar y hay que justamente destrabar y quitar candados, ¿no? Pero para ir también al otro lado, que digamos tiene que ver con el lado pedagógico, educativo, que es el complemento, la mirada, digamos, para reducir las brechas, propongo 3 posibilidades, ¿no? Lo primero es apostar por una mirada multidimensional de las brechas en educación, ¿no? No solo pensar cobertura, acceso y calidad como cifras macro, sino pensar en cobertura con recursos suficientes para esa cobertura, ¿no? Donde qué nos sirve poner una escuela si no podemos poner buenos docentes o si no podemos poner tecnología en esta escuela. Entonces la cobertura tiene que ir acompañado con recursos económicos y recursos humanos suficientes, ¿no? El acceso tiene que tener enfoques vinculados a la igualdad de género y a la interculturalidad, como ya mencioné anteriormente, ¿no? Y en calidad no solamente es un tema de infraestructura y conocimientos duros, no cuánto sé de matemática o cuánto sé de lenguaje o de ciencia, que es lo que usualmente miden las pruebas PISA, sino en el desarrollo de competencias para el desarrollo integral y socioemocional, el pensamiento crítico, la cooperación, ¿no? Apostar por el desarrollo de habilidades específicas, ¿no? Y creo que eso es muy importante, así como atender las brechas en formación y desarrollo docente. Un segundo punto importante que pongo sobre la mesa para la discusión es apostar por una mirada territorial, ¿no? Territorial que tiene que ver con descentralizar los esfuerzos, ¿no? En educación básica, concentrar capacidades en los gobiernos regionales y las UGELes, quienes son los que tienen que aterrizar la currícula, por ejemplo, ¿no? En educación superior, abrir canales específicos de acceso a la población vulnerable y formar profesionales técnicos y universitarios que puedan atender las demandas locales, para que puedan ser útiles a su localidad y tener trabajo en su propia región, ¿no? Y un tercer punto es la articulación nuevamente entre la educación básica y la educación superior, con un componente muy importante en la revalorización de la educación superior técnico-productiva, artística, pedagógica y tecnológica, porque orientamos todo a la educación universitaria usualmente, pero tenemos ahí una necesaria revalorización de la educación superior técnica. Esos puntos pongo sobre la mesa para poder continuar. Muchas gracias. Gracias, Noelia. Qué importante lo que has mencionado. Voy a estar reemplazando por el momento a María Ruskanen. Yo soy Jazmín Benyoch Piquer.
Quizás Paulo Santiago desea continuar con esta pregunta. Gracias, Yasmín. Yo voy a explorar algo que Noel ya mencionó, que creo que es muy importante, que tiene que ver con dos aspectos. Primero, el reconocimiento de la diversidad que existe en términos de situaciones de desigualdades. Hay situaciones muy distintas y los sistemas educativos están evolucionando para sistemas donde hay una atención individualizada y una diferenciación de la atención. Y al mismo tiempo, relacionado con esto, tiene que ver con la importancia de desarrollar capacidades locales para atender a esas necesidades que son diversas y que son contextualizadas para las situaciones locales. Y en ese aspecto hay ejemplos importantes, por ejemplo, la situación en Perú de las poblaciones indígenas. Tenemos varios países que en realidad, por ejemplo, involucran a la comunidad indígena, los papás en la vida de la escuela, y esa es una manera de tornar la escuela más inclusiva. Y hablando de inclusión, es importante también señalar que además de equidad, que es una noción que tiene que ver con más oportunidades en educación, hay que también ir más allá de equidad y considerar el concepto de inclusión, que además de equidad tiene en cuenta también la especificidad de cada alumno y de conocer su propia identidad y reconocer eso en la vida y en los programas que son ofertados en la escuela, para que se tenga un cierto sentido de pertenencia a la escuela y un sentido de bienestar, que es otro aspecto importante. Así que destacaría la importancia de la diferenciación, de atender a cada caso como un caso distinto y las implicaciones de eso, que es desarrollar capacidad a niveles locales, incluso de los docentes, obviamente en términos de educación diferenciada, en términos de tener la capacidad para atender a necesidades diferentes dentro de una misma del aula. Solo quería destacar estos dos puntos. Muchas gracias, doctor Paulo Santiago. Doctora Joan Baird, ¿desea agregar algo? Thank you. I'm learning a lot from Gracias. Estoy aprendiendo mucho de mis panelistas. Es increíble escuchar sobre la situación y las diferentes ideas sobre dónde debe ir el Perú. Quizás sería interesante pensar sobre qué otros países serían útiles como ejemplo en esta situación y según los puntos que los otros ponentes han dado en esta pregunta, el ejemplo que yo resaltaría es el de Noruega, que es un país pequeño, que es muy rico, pero, o sea, no todo es en común, pero sí tienen un sistema muy delegado y descentralizado para la educación y funciona bien porque eso significa que ellos pueden lidiar con la realidad de las situaciones locales. Eso significa que también pueden adaptarse a las comunidades locales y de diferentes formas. Tienen un sistema donde no evalúan las escuelas, no tienen esta competencia entre las escuelas. Los profesores están disponibles para hablar con los padres de familia o los estudiantes también. Y es más, pueden recibir una llamada y hablar de alguna tarea. Noruega tiene los niños más contentos de Europa y muchas de las encuestas muestran esto, pero producen resultados PISA similares a los demás países. Entonces yo creo que ellos están haciendo algo bien. Quizás sus evaluaciones de PISA no son las más altas, pero les va muy bien y tienen los niños más contentos. Y más contentos que muchas otras partes del mundo, por lo menos. Así que me parece un sistema interesante para estudiar. Gracias, Joan. Edward, Rocker o Mauricio Novoa, ¿desean compartirnos algo al respecto o pasar a la siguiente pregunta? Si quieres, sí, solo compartir algo
que creo que es fundamental desde la perspectiva peruana. Sabemos que las brechas son enormes, sabemos, Mauricio inició, digamos, en esta pregunta con cifras, digamos, de cuál es la brecha en la infraestructura, la gran dificultad de encontrar muchas veces no solo docentes, sino directivos que puedan liderar esta transformación y la necesidad de cambio en la educación básica de nuestro país. El reto es enorme, estamos hablando de miles y miles de personas que deben ayudar a que este cambio se dé. El problema es enorme. Y considero que lo que necesitamos como país es una movilización en pro de la educación que todos queremos y que debe reunir no solo el esfuerzo del Estado, sino el esfuerzo del sector privado en un proyecto que probablemente nos tome, calculo, un par de décadas. Este no es el rol, no es el objetivo de un único gobierno que pueda, frente a tamaña tarea, poder resolverlo en un periodo de gobierno de 5 años. Tenemos que darnos cuenta que tenemos frente a nosotros un reto enorme y probablemente uno de los mayores retos que tenemos en nuestro país, junto con la situación de nuestro sistema de salud. Tenemos que enfrentarlo, tenemos que tener planes a largo plazo, planes con los cuales nos comprometamos para año a año poder ir cerrando las distintas brechas que podemos identificar, que parten desde la infraestructura, la calidad de cada uno de los docentes que queremos que sean parte de este proceso y el rol, digamos, que cada uno de nosotros como responsables, digamos, o partícipes de la educación en nuestro país debe tener. Es un reto enorme, es un reto que nos debe pedir a todos el compromiso para sacar adelante la educación, porque a través de ella es que vamos a poder realmente llegar a los niveles de desarrollo y bienestar que tanto queremos para nuestro país. Gracias, doctor Rocker. Doctor Mauricio Novoa, ¿desea complementar? Sí, una cosa breve. Y le agradezco a Noelia, a Paulo y a Joan sus comentarios. Yo creo que nosotros estamos a un poco más de 15 años desde que se dio el proceso de descentralización en el Perú. Y creo por los resultados que este es un proceso que debe ser revisado en la medida que efectivamente el gran reto que tenemos es el tema de capacidades en gobiernos regionales. Otra vez, un buen ejemplo de esto es cosas fundamentales como agua y salud. Ninguna capital importante de región tiene un hospital. El hospital del Cusco está 10 años detenido. Trujillo, que es la segunda ciudad en el Perú, no tiene un hospital importante. Todas estas han sido capacidades que han sido transferidas a gobiernos regionales. Hay una altísima rotación de funcionarios. No hay un servicio civil en los gobiernos regionales. Como les dije antes, hay 6 millones, o sea, estamos en el siglo XXI, hay 6 millones de peruanos que no tienen agua. Entonces, realmente es urgente, si esto lo trasladamos a los retos que tenemos en educación, creo que tenemos que revisar un proceso de descentralización que es fundamental y que además forma parte, digamos, de la tradición histórica peruana. O sea, el Perú siempre ha sido un país descentralizado, siempre ha sido un país autónomo, o sea, un país con regiones tremendamente autónomas. Tú ves las ciudades, y perdonen aquí que haga un ejemplo histórico, en el siglo XVIII no habían grandes diferencias entre las ciudades principales del Perú. No había gran diferencia entre lo que ocurría en Lima y lo que ocurría en Huamanga o lo que ocurría en Cusco.
Entonces, y al mismo tiempo creo que se hizo un proceso muy ambicioso de descentralización, un proceso que probablemente tenía una deuda histórica, pero es un proceso que necesita revisarse. Porque si esos gobiernos no han sido capaces hasta ahora de resolver los problemas de salud y resolver algo tan fundamental como el agua, sin una reforma va a ser muy difícil que podamos hacer cosas en otros sectores. Entonces, en ese sentido, creo que es sumamente importante revisar esos procesos, ayudarnos digamos, personas como ustedes, en términos de encontrar formas de hacerlo y que realmente esto llegue como debería llegar a todos los peruanos. Solamente el año pasado, por darte una cifra, Pablo, los gobiernos regionales han devuelto 30.000 millones de dólares de recursos que no han sabido usar. Entonces, no es un tema de falta de recursos. Y parte de esos recursos, sobre todo los recursos del canon por recursos naturales, son recursos en donde existen una serie de mecanismos para ser utilizados en educación, sobre todo en educación superior. Y no hay capacidad para ejecutar ese gasto. Entonces, curiosamente, hoy día estamos en un esquema que, a diferencia de los años 80 o de los 80 hacia atrás, no es necesariamente una falta de recursos, sino una incapacidad para ejecutar estos recursos. Gracias, doctor Mauricio Novoa. Sí, Paulo, Santiago. Gracias, Yasmin. Quería solo acentuar un punto y complementar con otro. Primero, efectivamente, en el tema de dar más autonomía a nivel local, es importante enfatizar que es necesario efectivamente poner ciertas condiciones en su lugar para que esa autonomía pueda funcionar. Porque si realmente las capacidades locales no existen para hacer el ejercicio de esa autonomía, y si al mismo tiempo hay una diversidad de recursos a nivel local y también potencial de corrupción, etc., es verdad que no están realizados los prerequisitos para que la autonomía pueda funcionar bien. Así que dar más autonomía a nivel local tiene que ser acompañado con otras medidas de política para asegurar que esa autonomía puede funcionar. Y otro aspecto muy importante que yo quería señalar tiene que ver con las estructuras locales de apoyo a la escuela. Es decir, las estructuras que pueden dar un apoyo en particular pedagógico a las escuelas, que en general en América Latina no están muy bien desarrolladas. Yo he trabajado en varios países de América Latina, como Chile, Colombia, México, Uruguay. No he tenido el placer de trabajar con Perú, pero es muy típico que hay un gran distanciamiento entre las políticas al nivel central. Central puede ser en el caso de Perú, de las estructuras regionales, pero hay mucha distancia entre lo que es decidido a ese nivel y la implementación por el docente en el aula. Y la realidad es que si hay medidas de política que son realizadas a distancia, si no hay cambio en el aula, si los docentes no consiguen poner en práctica el espíritu de la política, entonces no va a haber ningún cambio. Y entonces, primero, el docente es realmente el agente clave en hacer el enlace entre el desarrollo de la política y el cambio en el aula, que va también a impactar los resultados de los alumnos. Y un segundo aspecto es la estructura de apoyo alrededor de la escuela que permita el desarrollo y el impacto de los propios docentes. En Europa es muy típico tener una estructura que se llama erróneamente todavía inspección en la mayor parte de los países,
pero lo que hacen son evaluaciones externas de escuelas, de centros educativos. Pero cada vez más, y Escocia de Joan es un excelente ejemplo, el enfoque de esa inspección externa en realidad es mejorar los procesos adentro de la escuela. Es un apoyo para la mejora que es hecho. Y en realidad esa tradición no existe en América Latina. Lo que es hecho en términos de evaluación externa es típicamente una evaluación de alumnos que después es utilizada para sancionar o apoyar ciertas escuelas, pero a través de la evaluación del propio alumno. Pero no se evalúan procesos dentro de la escuela. Y esa tradición no existe. Hay un país que ha hecho un trabajo fantástico en los últimos años, muy cerquita, Chile. Chile ha creado su agencia la agencia de evaluación de las escuelas, y ha creado un enfoque, porque antes también tenían su prueba, y tienen su prueba que es el CIMSE, y tenían evaluación externa basada en la evaluación de alumnos. Pero ahora han ponido mucho más enfoque en la evaluación de procesos con visitas de expertos a las escuelas y con recomendaciones en un informe que permita la mejora de la escuela. Es más un acompañamiento. Y han puesto mucho más enfoque, por ejemplo, en la evaluación formativa de los centros y de los alumnos también, para la mejora. Porque realmente es esa proximidad de una agencia como la Agencia de Calidad en Educación de Chile, que con sus equipos permiten un acompañamiento cercano de la escuela. Y es ese acompañamiento cercano y continuo que permite desarrollar capacidad local. Y esa tradición no creo que exista. En la gran mayoría de los países de América Latina no existe, pero es absolutamente fundamental para hacer el puente entre los que deciden a nivel regional en Perú y las escuelas de desarrollo, y asegurar que hay un cambio en el área. Así que asegurar que no solamente hay recursos, pero también hay métodos para asegurar el acompañamiento y la mejora de las escuelas a través de un sistema externo de evaluación de escuelas que esté en diálogo con la evaluación, autoevaluación de la propia escuela. Muchas gracias, doctor Pablo Santiago. Para cerrar este bloque, quisiera hacer una última pregunta dirigida a Noelia Chávez, la señora Noelia Chávez. ¿Cómo pueden aportar los diferentes actores en la sociedad, como padres de familia, empresas, asociaciones sin fines de lucro, en la calidad educativa y la formación de docentes? Muchas gracias, y creo que es una pregunta grande, creo que le hemos ido contestando a lo largo de todas las intervenciones. Entonces yo solamente voy a redondear tal vez una idea que tiene que ver con la necesidad de tener como un pacto por una inversión en una educación de calidad con justicia y equidad, ¿no? Que sea accesible para todas y para todos. Y ese es un pacto social, digamos, un pacto de todos los actores que son parte del ecosistema educativo, en donde las empresas además juegan un rol importante, donde la asociación público-privada es esencial, porque las empresas requieren de personas que estén íntegramente formadas, desarrolladas en todas sus capacidades. Entonces eso es muy importante. Y lo que hemos tenido tal vez en el país, hay un tema de malos ejemplos, por ejemplo, ¿no? En esos ecosistemas que no han funcionado muy bien. Y está el tema, por ejemplo, de la regulación de la educación, de la calidad de la educación universitaria, ¿no? Con la SUNEDU, que es la que se ha encargado de supervisar las condiciones básicas de calidad en las universidades peruanas. Y lo que tenemos como resultado son 50 universidades con una licencia denegada que no cumplían con las condiciones básicas de calidad. Por eso la importancia de un pacto por la calidad de la educación en todos los niveles, ¿no? Y también eso quiere decir en los niveles técnicos y en los niveles básicos. Tenemos una cobertura muy importante de escuelas, por ejemplo, con la apertura de la inversión privada en educación básica, y sin embargo es muy heterogénea, ¿no? Tenemos muchas escuelas privadas que tienen resultados menores a los de escuelas públicas, y eso es algo que tenemos que preocuparnos, porque hay un tema de lucro sobre la calidad.
cuando tenemos que poner calidad sobre lucro cuando se trata del derecho a la educación, ¿no? Y ahí tenemos muy buenos ejemplos de las asociaciones público-privadas, digámoslo así. Tenemos los colegios Fe y Alegría, por ejemplo, que son un buen ejemplo, que están desarrollando modelos muy importantes con vínculos con la educación superior y con universidades fuera del país. Tenemos los colegios Innova School, con el apoyo de Interbank, si no me equivoco, que también son un modelo muy interesante de desarrollo de modelos educativos en nuestro país, que son más bien modelos interesantes de estas asociaciones entre lo público, lo privado, incluyendo padres de familia que tienen que ser incorporados al trabajo, como bien hablamos en una pregunta anterior, sobre el rol de la familia en la educación y cómo la pandemia, además, ha vuelto a colocar a la familia como un elemento importante en la educación, del Perú, ¿no? Entonces, es bien importante lograr cerrar este ecosistema, y es este pacto el que yo propongo por la calidad de todas las instituciones educativas, ¿no? Y revalorizar de nuevo, ¿no? Nuevamente, eso tampoco se puede realizar si no revalorizamos la carrera docente, sobre todo en el ámbito público, frente, digamos, al privado de baja calidad. Necesitamos hacer atractiva la carrera docente en temas de salario y en temas de capacitación, ¿no? Y garantizando además una carrera meritocrática con oportunidades similares de capacitación continua para las y los docentes de nuestro país. Entonces, ese es el otro aspecto, ¿no? Un aspecto es institucionalmente cómo lo logramos, políticamente cómo lo logramos a nivel del Estado, cómo hacemos políticas a nivel nacional que aterricen a nivel local, que es lo que estamos conversando hace un momento, y cómo logramos al mismo tiempo garantizar que los elementos que hacen que la educación sea de calidad, el centro ahí es, digamos, los docentes como formadores principales también puedan tener una calidad de formación y de trabajo importante en nuestro país, ¿no? Gracias, señora Noelia Chávez. Doctor Rocker, para cerrar este bloque, quisiera dar un último aporte. Con gusto, Jazmín. Creo que uno de los temas importantes que se han tocado son cómo establecer cuáles deben ser los estándares que queremos también que cumpla nuestra educación. Noelia ha hablado de cómo la nueva ley universitaria que se implementó a partir del 2014-2015 ha permitido, de una manera u otra, eliminar de la oferta de la educación superior a nivel universitario instituciones que no cumplían con condiciones básicas, permitiendo así que automáticamente se eleve la calidad de la oferta. Es un primer paso, es una primera etapa, hemos establecido y ahora queremos seguir avanzando, mejorando la calidad. Considero que ese mismo proceso lo deberíamos también tener en otros niveles educativos. Uno podría plantear qué sucedería hoy si pidiéramos que se licencie a todo el sistema de educación básica, a todo el sistema de educación superior técnica. Hay esfuerzos, pero no se ha completado el proceso a nivel de educación superior técnica. En la educación básica ese proceso no existe. El simple hecho de pedirle a alguien, a un gestor, ya sea público o privado, que cumpla con condiciones básicas de operación, de calidad, con estándares mínimos, como un primer punto, obliga automáticamente a comenzar a medir cómo estamos. Las mediciones que nosotros muchas veces encontramos en nuestro sistema son ya mediciones sobre resultados, ¿no? Las pruebas PISA son un buen ejemplo, es un estándar internacional, algunos lo cuestionan, pero uno tiene una medición y ve ahí al final el resultado de un proceso, los niveles de aprendizaje que pueden tener los alumnos de ciertos grados en algunas materias. Pero los estándares tienen que ver con una serie de condiciones, la infraestructura, la capacidad docente, los planes curriculares, el equipamiento, las condiciones que se dan precisamente para que ese aprendizaje se pueda dar. Y yo soy, y lo mencionaba María en la presentación, un fanático de la acreditación. Yo considero que los procesos de acreditación en el mundo han permitido fomentar culturas de autoevaluación y mejora continua, entregándole precisamente a las instituciones y a quienes lideran y a quienes trabajan en esas instituciones la posibilidad de ser autocríticos y de identificar oportunidades para ser mejores.
los procesos de acreditación en los países desarrollados llevan décadas, si es que no tienen más de un siglo de existencia. Y lo vemos hoy con los resultados que obtienen estas instituciones en términos de la calidad que le ofrecen a sus estudiantes, sea la institución pública o privada. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a medir, tenemos que perder el miedo a la medición. Es algo muy peruano, tal vez muy latino. Cada vez que alguien viene a evaluar, existe esa sensación de que se hace esa evaluación o esa evaluación se realiza con el ánimo de ser punitivo, de castigar, de encontrar un problema y la razón por la cual a alguien o lo vamos a dejar de promover o lo vamos a tratar de cambiar por otra persona. Considero que nosotros debemos inculcar ese cambio, esa transformación cultural en nuestras instituciones que fomente precisamente esa autoevaluación, que permita que se realicen assessments. Paulo hablaba de estas evaluaciones de programas, o sea, en el mundo académico se conocen como program reviews, o sea, es una revisión completa del programa para ver si lo que estamos haciendo está cumpliendo. Y eso solo se logra si es que transformamos la cultura y permitimos así que se fomente esa cultura de autoevaluación, de mejora continua, donde no solo se hace la evaluación desde afuera, sino sobre todo se hace desde adentro, dotando a todos quienes participan del proceso de la capacidad de poder hacerlo. Muchas gracias, doctor Rockert. Gracias por los aportes. Con eso concluimos la discusión en torno a la primera problemática, acceso a una educación de calidad. Y justo el doctor Rockert ha mencionado la necesidad de liderazgo educativo y la señora Noelia Chávez ha mencionado la necesidad de capacidad docente. Y con eso en mente, hacemos ahora una serie de preguntas en torno a la formación de los profesores y directores para las necesidades futuras de la educación. Y la primera pregunta es, ¿qué aspectos se deben fortalecer en la formación inicial y continua de los educadores para que puedan atender eficazmente las necesidades educativas del futuro? Quizás la doctora Joan Bert quiera iniciar. Thank you. Gracias. Yo lo conectaría a la última pregunta que se discutió, el rol de los diferentes actores en educación y también lo que dijo Noelia sobre el hecho de que hay buenas alianzas público-privadas en el Perú. Entonces quizá hay algo que deberíamos ver ahí. Pero yo tengo que decir que en mi experiencia de organizaciones privadas y la educación de docentes en Inglaterra, Estados Unidos y Australia no ha sido una positiva. De hecho, ha sido una bastante negativa. Yo creo que el problema que he visto es de a dónde van las finanzas. Si nos fijamos en la estructura de las finanzas de esas organizaciones privadas, la mayor parte del dinero va al reclutamiento, es decir, están buscando graduados que entren a enseñar. Resulta que 80% de las finanzas van a reclutamiento y marketing. Eso quiere decir que la educación de los profesores, bueno, la palabra que ellos usan es capacitación, no usan educación, pero lo que me gustaría decir es que yo creo que esa parte de la educación de los profesores es algo con lo cual yo estoy muy comprometida. Yo he visto durante la pandemia cómo los profesionales se han podido adaptar en los diferentes países a los diferentes retos y no había otra opción que operar bajo esas circunstancias. Entonces se han vuelto profesionales de la salud, han hecho pruebas de COVID, se han convertido en expertos de seguridad y salud, han convertido sus espacios para los estudiantes, se han vuelto en expertos de tecnología, enseñan en línea y se apoyan los unos a los otros con estos temas. Entonces, para mí, la cosa clave acá es ver a los profesores como profesionales, actores que se van a adaptar a los retos del mundo real y al contexto y van a descifrar las cosas por sí mismos en vez de tener que recibir una capacitación.
o tener que ver un manual cada vez que aparece una nueva circunstancia. Yo creo que eso es lo que estoy tratando de decir con esa pregunta. Gracias, doctora Joan. Doctor Pablo Santiago, ¿desea continuar? Gracias. Bueno, muy rápidamente, Joan es verdaderamente la experta, pero y claro que estoy de acuerdo con todo lo que dijo, pero algunos elementos complementarios. Yo creo que hay diferentes elementos que necesitan ser considerados. Naturalmente empieza todo por atraer gente de calidad para esos programas de preparación de docente. Entonces yo creo que hay un aspecto importante en términos de atraer buenos candidatos y eso tiene todo que ver con valorar la profesión y tratar a los profesores, como dijo Joan, como profesionales. Entonces, la atracción de candidatos, también seleccionarlos bien, tener criterios de selección que permitan seleccionar candidatos con potencial y motivación para la docencia. Y claro, después hay todo el aspecto de la calidad y la relevancia de los programas. Como Joan dijo, los docentes tienen que estar preparados para el mundo de hoy. Entonces es asegurar que el contenido y los enfoques del programa están bien definidos y son relevantes para las realidades del docente en la escuela. Y eso tiene, por ejemplo, en cuenta cosas como la utilización de la tecnología digital para la enseñanza, la importancia de las competencias socioemocionales, la capacidad para enseñar de manera diferenciada, de poder trabajar de manera colaborativa con otros docentes, también la cada vez más importante aspectos de evaluación y particular evaluación formativa que son muy útiles para la educación diferenciada. Y claro, todo el aspecto de interacción con la escuela también, asegurar que los alumnos están en contacto con las escuelas y tienen experiencia práctica, y asegurar que los programas de preparación inicial están bien actualizados con base en la investigación que se hace y que son actualizados con base en esas. Y eso, y la calidad tiene que, inevitablemente, tiene que ver con los temas que Edward estaba mencionando de acreditación. La importancia de calidad se relaciona también con la capacidad de reconocerla y la capacidad de hacer acreditación de programas de preparación inicial. Lo que no es obvio, también es verdad que en América Latina hay una tradición limitada de la evaluación externa y de acreditación, y hay también el fenómeno de la existencia de muchas instituciones privadas de baja calidad. Algunas de muy buena calidad, no voy a mencionar una, pero hay muchas, por diferentes razones, hubo una expansión muy grande del sector privado en educación superior y no hay acreditación que haya seguido. Entonces, la calidad de esa preparación puede estar en riesgo por no existir esa acreditación. Muy rápidamente sobre desarrollo profesional, una vez la formación continua mientras los docentes están ya en ejercicio. Primero, tener una motivación para participar en formación. Y eso tiene mucho que ver con desarrollar una cultura de mejora continua, y eso va a motivar también los docentes a participar en esa formación continua. Asegurar que pueden tener acceso a través, por ejemplo, de tiempo dedicado a formación profesional, que puedan también tener acceso a los contenidos relevantes, y eso también tiene que ver con la capacidad de identificar qué formación es más relevante. También la oportunidad de trabajar con sus pares son excelentes maneras de desarrollo profesional, y finalmente también la calidad de esos programas de desarrollo profesional. Gracias, doctor Pablo Santiago. Señora Noelia Chávez, ¿desea continuar?
Claro, muchas gracias. Totalmente de acuerdo también con lo señalado por Giovanni y por Paulo, que me parece súper importante. Entonces, yo quiero concentrarme de nuevo en el ámbito de las juventudes, digamos, ¿no? Que es la parte final de la educación básica y también la educación técnica y superior. Y para contestar esta pregunta, ¿no? Sobre los aspectos que hay que fortalecer en los educadores. Y de acuerdo con la encuesta nacional de estudiantes universitarios, ¿ah? Entonces voy a hablar de estudiantes universitarios, esto ya hace varios años, en el 2013 que se hizo esta encuesta, el 42% de los egresados no se encontraba satisfecho con el desempeño académico de los profesores de su universidad. Estamos hablando de la universidad, ¿no? Un poco más del 56% se sintió satisfecho con el desarrollo de asignaturas en términos de enseñanza, uso de recursos. Es decir, que incluso en la educación universitaria, digamos, tenemos una insatisfacción grande respecto a la enseñanza que se da. Y en los institutos técnicos y productivos, los docentes efectivamente no cuentan con suficientes herramientas pedagógicas, tecnológicas, didácticas, metodológicas, acordes a las necesidades del mercado y de la realidad cambiante que tenemos actualmente, ¿no? Por eso, y ahí creo que si bien la formación de los docentes de la educación básica es diferente a la formación de los docentes de educación superior y técnica, digamos, sí podemos encontrar algunas cosas que podemos tener en común, digamos, como líneas generales. Yo planteo acá dos, además de las que ya han señalado, o complementando las que ya han señalado Giovanni y Paulo. La primera tiene que ver con capacitar en herramientas pedagógicas y metodológicas que se adapten a la práctica e intereses de las y los adolescentes y los jóvenes actualmente, ¿no? Esto implica situar la enseñanza, fomentar el autoaprendizaje. Ahora nosotros, las juventudes en realidad aprenden diariamente del internet, de videos, de material audiovisual, buscan sus propias herramientas, y eso es bien importante de recuperar en las clases, ¿no? No es el docente quien te dice cómo deben ser las cosas, sino básicamente que uno aprende a partir de la propia experiencia y el propio cuestionamiento, ¿no? El docente es un acompañante, un hacedor de preguntas, de despertar curiosidades para poder realmente encontrar las respuestas, no en alguien es verdad, sino en poder realmente tener un pensamiento lógico, crítico, que te lleve a conseguir una serie de conocimientos, ¿no? Más enriquecedores que solo aprenderte algo de memoria, ¿no? Desterrar este pensamiento memorístico. Y que también tiene que ver con fomentar el trabajo cooperativo, más allá de la competencia misma, o nosotros le llamamos competencias, ¿no? Al desarrollo de una serie de capacidades, pero eso también nos lleva a pensar solamente de manera muy individual muchas veces, y es importante para el trabajo en sociedad, en trabajar colaborativamente, el trabajo cooperativo que se realiza en las aulas y utilizar, como ya mencioné herramientas audiovisuales. Eso como un punto de temas pedagógicos y metodológicos. Y lo segundo importante es la formación y capacitación permanente en tecnologías de la información y comunicación, que son las TICs, ¿no? Tenemos que volver a encontrar el Internet como un aliado. Efectivamente hay muchos riesgos en el Internet, pero también trabajar sobre esos riesgos es parte de educar, y eso es bien importante. Y la pandemia nos ha puesto ese reto, sobre todo en países como Perú, en donde el tema de educación virtual y educación a distancia recién era muy incipiente, y sobre todo en educación superior. Ahora ha tenido que llegar a la educación básica, y esto tiene que también estar localizado, ¿no? Y lo segundo importante en ese tema de tecnologías de comunicación e información tiene que ver con algo que hemos retomado en el país, que es la tele y la radioeducación como herramientas complementarias y permanentes al trabajo en el aula. Eso es algo que se había desarrollado en el Perú en la segunda mitad del siglo XX, en realidad, y que se dejó de realizar. Y ahora hemos tenido que volver con programas en televisión nacional y en radio nacional para poder llegar justamente a aquellos espacios en donde el Internet no llega por la brecha digital, que tiene una multiplicidad de variables para poder enfrentarla. Entonces, ahí es bien importante retomar estas herramientas de radio y de televisión educativa como complemento al trabajo en las aulas, y creo que eso me parece importante porque es un apoyo interesante, interesantísimo para las y los docentes de nuestro país. Muchas gracias, señora Noelia Chávez. Doctor Rocker, quisiera también agregar, aportar en esta pregunta.
Obviamente el tema, y creo que Noelia ha sido muy gráfica y explícita sobre la necesidad precisamente de dotar a los docentes de la capacidad que necesitan para poder cumplir con la tarea que se les encomienda. Yo siento igual, y tal vez es un pensamiento muy personal. Nosotros vivimos hoy los resultados de lo que hicimos ayer. Y cuando hablamos de brechas, de dificultades a nivel formativo, estamos sufriendo lamentablemente las brechas y los errores de aquello que hicimos en el pasado. Si tuvimos problemas por décadas en la educación en nuestro país, quienes hoy tienen la linda tarea de educar a las futuras generaciones, en muchos casos también pasaron por un proceso educativo que tuvo deficiencias, que tuvo brechas, que no los formó como uno hubiese deseado. Y vemos esas brechas. Hemos sido testigos en los últimos años cómo las autoridades del Ministerio de Educación, gobierno tras gobierno, han tratado de establecer lo que Noelia mencionó en un momento, es este sistema meritocrático de promoción docente, de crecimiento, de revalorización de la carrera docente, pero basado exclusivamente en mérito. Yo creo que en nuestro país tenemos que ver de qué manera atraemos a cada vez más jóvenes para que quieran incorporarse precisamente a la carrera docente. Tienen que existir los elementos que motiven a un joven a optar precisamente por esta noble tarea. Otros países lo han hecho. María no nos está acompañando, pero Finlandia no solo revalorizó la carrera docente, sino la tiene hoy como una de las mejor remuneradas en el país. Yo no pretendo que simplemente hagamos algo donde decimos, ok, vamos a comenzar a pagar más, que es algo que se está haciendo. Estamos buscando remunerar mejor a nuestros docentes, pero tenemos que transitar una vía donde colocamos, usualmente se le llama así, esa zanahoria, esa motivación, que indique que quien quiera transitar por esta profesión, sepa que puede llegar a acceder a una remuneración digna, competitiva, adecuada. Pero para poder llegar a ese nivel, va a tener que pasar por una serie de etapas donde lo vamos a evaluar, donde vamos a medir si está cumpliendo o no con los objetivos que se tienen de desarrollo de los resultados de su propia gestión como docente. Y creo que podemos establecer algo donde inteligentemente podemos crear un escalafón remunerativo que permita al final que quienes quieran ser docentes, quienes quieran ser maestros, puedan llegar a tener una remuneración tan competitiva como la que podemos encontrar en cualquier otro sector. Si hacemos eso, pero realmente medimos bien, premiamos bien, vamos a comenzar a formar a mejores docentes y en el camino también a mejores directivos. Pero nuevamente, y reafirmando lo que dije antes, esto toma años. Nos tenemos que comprometer a reconocer de que esta solución no sale de un día para otro, que llegar a formar a los docentes que queremos hoy no va a tomar probablemente no menos de una década. Y de ahí la necesidad de ponernos de acuerdo como país, independientemente de los gobiernos de turno que tengamos, de que tenemos que tener un plan que estamos dispuestos a seguir, porque si cambiamos de plan cada 5 años, va a ser muy difícil que podamos llegar a concretar algunos de los objetivos de los que estamos hablando el día de hoy. Muchas gracias, doctor Eduard. Y en base a lo que han mencionado, quisiera pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles consideran que son las mejores estrategias que debe implementar un país para mantener la excelencia en la carrera docente? Y mientras tanto, quisiera pedirle, por favor, al equipo de producción que pueda acompañarnos, María, nuevamente en este panel. Y mientras tanto, mientras se hace eso, que por favor el doctor Paulo Santiago pueda continuar con esta pregunta sobre las mejores estrategias que se podrían implementar. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. En términos más globales para la carrera docente, el primer punto es asegurar que las políticas valoran la carrera docente, tratan a los docentes como profesionales y los reconocen como actores centrales dentro de la implementación de política.
para vincular la política pública al cambio en el aula. Eso es lo fundamental. ¿Y cómo se hace eso? Un primer aspecto tiene que ver con toda una reflexión sobre las competencias que necesitan los docentes. Es decir, diseñar un marco de competencias del docente, que es una reflexión sobre los conocimientos y sobre lo que debe saber y lo que debe saber hacer el docente en el aula. Y eso es toda una reflexión que tiene que ver con su profesionalidad y cómo relacionar estas competencias a los objetivos de aprendizaje dentro del sistema educativo como un todo. Y una vez que estén identificadas esas competencias, dibujar todo un conjunto de políticas docentes alrededor de este marco profesional. Un aspecto importante sería, naturalmente, ya hablamos de la preparación inicial, también la manera como se seleccionan los docentes, maneras efectivas. Si hay, por ejemplo, problemas de calidad en la formación inicial, habría que realizarse una selección de entrada en la profesión para identificar los candidatos que no fueron bien formados, toda una selección selectiva. Sería deseable también que hasta cierto punto el centro escolar también tenga una palabra a decir en la decisión de sus docentes para adecuar los docentes a las necesidades locales. Y en términos de la docencia, hay que establecer una carrera adecuada basada en competencias, con salarios adecuados. La valoración pasa mucho por tener salarios adecuados, y también todo procesos que tienen que ver con el profesionalismo de los docentes. En particular, la evaluación docente, que sea externa para certificación, pero también, y muy importante, que exista una evaluación formativa para la mejora del docente, que existan comunidades de aprendizaje profesional entre docentes dentro de una propia escuela, y que exista también un reconocimiento de la variedad de tareas que los docentes cumplen en las escuelas. Es decir, que la propia carrera estructurada del docente reconozca esas funciones y esa variedad de tareas que los docentes tienen en la propia escuela. Y esto también, naturalmente, una vez establecido esto, se desarrollará una cultura de mejora continua que requiere también oportunidades de desarrollo profesional y todo el trabajo colaborativo que se hace adentro de la escuela. Pero esencialmente tratar el docente como un profesional con capacidad de decisión y con capacidad de implementar las políticas al nivel del aula en colaboración con sus colegas, y también dentro de un contexto de desarrollo del propio centro educativo. Es decir, el centro educativo tiene que hacer una propia reflexión sobre su desarrollo, y la docencia tendrá que estar alineado con esa estrategia de desarrollo del propio centro educativo. Pero esencialmente tratar a los profesionales también, los docentes como profesionales, y que con alguna participación allá de la propia escuela, por ejemplo, en el desarrollo de los programas de formación inicial, que tengan una voz dentro del sistema también a nivel de las políticas educativas. Muchas gracias, doctor Santiago. Quisimos mantener este elemento de sorpresa y por eso hemos hecho este cambio, para que no se aburran. Estimados, obviamente no se van a aburrir con este excelente panel. Pero sí, a veces tenemos estos desafíos de conectividad y felizmente una excelente organización nos permitió no tener ninguna disrupción. He escuchado muy atentamente los últimos comentarios sobre el rol del docente, temas de comunidades de aprendizaje, el trabajo colaborativo entre docentes, la autonomía también, que es algo que siempre subrayamos en el contexto finlandés, y eso nos lleva al tema del liderazgo educativo. En este sentido, quisiera dirigirle la pregunta a la doctora Baird y que nos pueda contar. Sí. I guess I'd like to build on Paula's comments too. Me gustaría también aumentar sobre los comentarios. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es una cuestión de construir capacidades y
las burócratas y las personas en las universidades y quizá las organizaciones internacionales construyen sistemas, pero también se trata de cambio social y realmente a eso llegaba Paolo. Tiene que haber un abordaje participativo hasta en el diseño de los sistemas. No va a ser necesariamente útil si tercerizar esto a expertos de afuera, involucrando a las organizaciones de profesores, construir carreras que conlleven al liderazgo asociado con estas cosas, que tengan incentivos para que las personas puedan mejorar sus carreras y salarios. Con esto es algo muy importante. Yo creo que sí hay ejemplos que se pueden sacar del extranjero, y un ejemplo sería Singapur, que tiene un sistema muy estructurado que produce directores en colegios. Es excelente, está muy avanzado, pero también hay otros lugares que tienen ejemplos de los cuales podemos aprender. Yo diría que la palabra clave para mí sobre lo que decía Paolo es participación y tener esa aceptación, porque tiene toda la razón. Los frutos de esto no se van a ver por una serie de años. Como dice Eduardo, esto puede tomar décadas ver el cambio real en los colegios, pero por mientras, construir hacia ello, educar a los profesores en esta profesión es importante, porque no podemos esperar hasta mañana para tener los profesores de mañana. Yo creo que es realmente importante tener este programa de persuasión, que las personas empiecen a aceptar esto para que ellos hagan los cambios en sí mismos, porque hay muchas personas en el sistema que deben aceptarlo. Doctora Baird. Y vamos ya avanzando al tercer tema para no quedarnos sin tiempo, y vamos a conversar ahora los últimos minutos que nos quedan sobre los desafíos y oportunidades de las políticas públicas. Y la primera pregunta dentro de esta temática sería: ¿por qué se debe atender el problema del incremento de jóvenes que no estudian ni trabajan desde la gestión pública y la educación? O sea, los famosos ninis, que ya sabemos que existen alrededor del mundo, incluso en Finlandia tenemos este fenómeno. Tal vez en este sentido podríamos empezar con Noelia Chávez comentando el problema de los ninis y cómo esto se puede de alguna manera abordar desde la gestión pública y la educación. Muchas gracias, María. Bueno, voy a empezar entonces contextualizando un poco los ninis, tal vez a nivel Perú, y esa es una pregunta muy importante porque justo se refiere al tema de juventudes, ¿no? Más o menos, de acuerdo a un estudio de Grade, en el 2016, que lo hicieron, tenemos más o menos que 1,5 millones de ninis en el Perú, ¿no? Que es más o menos el 18% de jóvenes, digamos, ¿no? Y este número viene en crecimiento y se debe haber acentuado mucho más por la pandemia, ¿no? Sin embargo, ojo, en el Perú tiene tasas de ninis más baja que otros países de la región, y esto se debe mucho a la informalidad y al subempleo, es decir, trabajan pero en malas condiciones. Ni siquiera esto es reportado necesariamente. Entonces eso es bien interesante para entender la peculiaridad de los ninis en el país, ¿no? En el Perú sobre todo, ¿no? ¿Cuál es la razón principal que encuentran los estudios respecto a los ninis? Es la deserción escolar, el abandono de la escuela, ¿verdad? Por eso es que tenemos ninis. Y que tiene que ver con la baja calidad educativa que no les permite entrar al mercado laboral. Otra vez esto puede ser exacerbado por la pandemia. Y ahora tenemos dos grupos de ninis diferentes, ¿no? Aquellos que buscan trabajo y no encuentran trabajo, y aquellos que no buscan trabajo. Otra característica importante son las mujeres, porque 2/3 del total de ninis son mujeres debido a los temas de embarazo adolescente y al matrimonio antes de los 18 años, ¿no? Los hombres, en cambio, abandonan para ganar dinero rápidamente para sus hogares o sus familias, ¿no? Ahí hay un tema de roles de género que hay que combatir también, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Banco Mundial, ¿no?, indica
que efectivamente hay que atacar la deserción escolar. Por ejemplo, ellos señalan que hay que ampliar la jornada escolar con más cursos, más horas. Yo diría que tal vez lo más importante es mejorar la jornada escolar. No necesariamente implica tener muchas más horas en clases o muchos más cursos, sino que hacerla realmente atractiva, práctica, que sirva, digamos, el trabajo que se está realizando en las clases, que se considere útil lo que se está aprendiendo para insertarte al mercado laboral justamente en familias de alta vulnerabilidad, ¿no? También señala que dar incentivos económicos a familias vulnerables ayuda a bajar la deserción, y eso también es importante. En el Perú tenemos el programa Juntos, que te da 200 soles, mensuales, si tú garantizas que vas a vacunar a tus hijos, vas a llevarlos a la escuela. Y esto ha permitido reducir la deserción escolar en 50% en 10 años. Y eso es muy importante en un país como el Perú. Entonces, sí, es importante el tema de los incentivos económicos, que ahora se tiene que reforzar por el tema de la pandemia, y vemos que se están dando bonos a las familias de bajos recursos. ¿Me escuchan? Se me ha cortado a mí el internet. ¿Sí? ¿Se me escucha? No, okay. Sí te escuchamos. Ya, ok. Y lo otro son los programas para disminuir el embarazo adolescente, ¿no? Y ahí yo quiero hacer un énfasis importante, que estos programas tienen mucho que ver con la educación sexual integral y con el enfoque de igualdad de género. Entonces, si no tenemos eso muy insertado y bien aterrizado en los territorios, va a ser difícil enfrentar la deserción escolar, ¿no? Entonces, ahí a mí me parece que es bien importante estos temas que estoy mencionando. Y solamente para cerrar, porque la primera pregunta tenía que ver con por qué hay que atenderlo, y es porque en el Perú, y sobre todo, bueno, estoy hablando del Perú específicamente, pero otros países de la región también, estamos en el momento de tener un bono demográfico que nos va a durar hasta el año 2030, ¿no? Y los jóvenes son casi un cuarto de la población total de nuestro país, ¿no? Entonces, si no aprovechamos en el próximo quinquenio de trabajar de manera integral, no solamente en educación, sino en trabajo, en promoción de la salud, empleos dignos, combatir discriminación, crear entornos seguros, fomentar la participación ciudadana y la integración a la democracia, entonces podríamos perder la oportunidad para construir una base que nos lleve a un desarrollo sostenible a mediano y largo plazo en el país, superar las desigualdades, mejorar la distribución de los recursos y aumentar la creación de la riqueza. Por eso es tan importante atender específicamente a la población de jóvenes que tiene más profundo, digamos, los problemas de inclusión y de desigualdades que otras cohortes etarias. Entonces, bueno, dejo esto para continuar la discusión a partir de los puntos y las cifras que he indicado. Muchas gracias, Noelia. ¿Alguien quisiera responder, comentar directamente a lo que nos ha compartido Noelia? Creo que podemos avanzar, solo que alguien. Perfecto. Quisiera enlazar este tema, seguir un poquito con esta temática de los jóvenes que no están actualmente ni estudiando ni trabajando, y enlazarlo de alguna manera al tema de la formación técnica. Y quisiera dirigirle esta pregunta a la doctora Baird, si nos podría comentar su visión sobre cómo tal vez una reforma de la formación técnica productiva pueda tener un impacto en este fenómeno que estamos viendo de jóvenes que no trabajan ni estudian actualmente. So glad you asked me this question, actually. Estoy muy contenta de que me has hecho esta pregunta. Gracias. Sí, me preocupan los sistemas de educación que realmente se enfocan en el contenido académico. Muchos de ellos me parecieron en Inglaterra, por ejemplo, el propósito general del sistema educativo, el principio es llegar a ser profesor en Oxford, y nadie quiere una sociedad llena de profesores en Oxford. Está claro que tenemos que reconocer que hay diferentes personas en la sociedad. Tenemos que tener electricistas, enfermeras, una gran lista de habilidades en la sociedad, pero no pareciera que esto es parte de nuestro pensamiento cuando pensamos en la educación.
educación técnica siempre pareciera lo que nosotros llamamos el primo pobre de la educación. Creo que no hay una traducción directa de esto, pero realmente tenemos que pensarlo. Una de las preocupaciones que tengo sobre los países desarrollados y sus sistemas educativos es que los gobiernos dedican mucho esfuerzo a la educación de la población, pero no le dedican ningún esfuerzo al mercado laboral. Simplemente eso es un mercado libre. Eso quiere decir que tenemos personas cada vez más educadas, pero si tienes un grado, a veces es difícil encontrar un trabajo. Pero tenemos muchas áreas de la economía donde no hay suficientes personas que hagan el trabajo. Entonces, por ejemplo, encontrar un electricista en Inglaterra que venga a alegrar una luz es difícil en Inglaterra. Así que yo creo que es importante tener la educación técnica. Es crítico que pensemos sobre exactamente en qué edad ocurre esto. Como una persona dijo, Alison Wolfe, ella dijo que la educación técnica es una idea fantástica para los niños, los hijos de otra persona, pero las personas que generalmente de clase media para arriba no piensan que sus hijos deben ir a la educación técnica, pero es algo muy valioso para la sociedad, no es algo que debemos ignorar solo por ese motivo, y quizá no cree tanta movilidad social, pero no todo lo va a hacer. Y no todo lo ha hecho. Las cosas que hemos intentado a veces no han funcionado. Entonces yo creo que esto es un área que es realmente crítica para el futuro de la educación. Muchas gracias. Y luego me interesaría escuchar desde la perspectiva de la OCDE, por favor, doctor Santiago, cómo se está viendo este tema de formación técnica, la revalorización también de las carreras técnicas. Muchas gracias, María, y muchas gracias también por la introducción de Noelia, que fue muy útil para conocer un poco el contexto de Perú. Yo soy muy afortunado, tengo un amigo en Perú que trabajó mucho en grade en este tema de ninis y que fue muy colega de doctorado, Hugo Ñopo, y es alguien que trabajó mucho en estos temas en Perú. Es realmente un problema social con un potencial impacto muy alto en términos de no aprovechar el potencial de las personas, en términos de potencial impacto en otras áreas como comportamientos de ciudadanía, salud, crimen, etc. Entonces el impacto social del tema es enorme. Yo en términos del rol y de las funciones de los sistemas educativos, dividiría la función del sistema educativo en dos partes. La primera, y voy a volver un poco al primer tema que discutimos hoy, hay que no olvidar que los ninis son también la acumulación de desigualdades, es decir, el hecho que el sistema educativo no ha manejado bien las brechas educativas y las desigualdades en la primera etapa temprana, tiene ese impacto futuro. Es decir, el impacto de la desigualdad viene de las etapas más tempranas de la vida. Entonces, primero, volver un poco al primer tema y decir, hay que invertir mucho en reducir las brechas educativas al inicio de los percursos educativos. Entonces, es un poco como la primera función del sistema educativo en la primera etapa, asegurar que se concentran esfuerzos para reducir las brechas educativas. Después, en una segunda etapa, efectivamente, el punto esencial es asegurar que tenemos una oferta diversificada para atender a las necesidades, intereses y capacidades de los niños que están en la escuela alrededor de los 13, 14 años. Entonces, es como una segunda función que es más de asegurar y es un poco la responsabilidad del sistema educativo de adaptarse a los niños que formó hasta la etapa obligatoria, ¿no? Entonces, asegurar que el sistema educativo toma la responsabilidad por los resultados de su educación temprana y asegura una oferta que es suficientemente diversa para atender a las expectativas, a las capacidades,
a las preferencias de los alumnos a los 14, 15 años. Y eso efectivamente, la diversidad educativa, de la oferta educativa, tiene mucho que ver con ofrecer programas más técnico-profesionales, vocational education, como se llaman en la mayor parte de los países. Ahí habrá que asegurar un cierto estatus para la educación técnica, que sea una educación con prestigio y estatuto propio, y no una segunda opción para los alumnos que no han tenido éxito académico. Asegurar que hay muy buena vinculación a los empleadores, que los propios empleadores tienen una voz para expresar un poco las necesidades del mercado laboral. Asegurar que las ofertas en la educación técnica profesional son pertinentes a las necesidades del mercado laboral. Aprender también a desarrollar vinculaciones mientras se hace la formación, es decir, a dar oportunidades a los alumnos para un aprendizaje basado en el lugar de trabajo, en el trabajo, y también asegurar que hay una buena orientación pedagógica y orientación para la carrera de cada alumno, con buena información en términos de opciones de estudio. Todo esto, claro, tiene que ver también con la capacidad de respuesta de las propias instituciones, incluso de la educación superior. Un tema importante también es la coordinación entre la educación secundaria y la educación terciaria. Es mucho más común cada vez más en la educación terciaria de tener ofertas de ciclo corto, más orientadas a técnico profesional, y que hace una buena vinculación entre la oferta al nivel secundario de esas opciones. Entonces, tiene mucho que ver con la diversidad y, claro, también con apoyos que el sistema educativo tiene que desarrollar cuando los alumnos salen del sistema. Hay alumnos que están afuera del sistema, y ahí el rol de las familias, de los cash transfer systems, de los bonos a las familias, etcétera. Hay un conjunto de incentivos para que los alumnos permanezcan, y las becas incluso también, para que los alumnos incluso se... Pero, y solo un último punto, también la importancia de desarrollar ciertas competencias en todos los alumnos, en particular motivación para el aprendizaje a lo largo de la vida, actitudes positivas para el aprendizaje, sólidas también habilidades fundamentales para configurar sus propias trayectorias de aprendizaje, para que también puedan participar en aprendizajes modulares, cortos, afuera del sistema formal, como ahora las alternativas credenciales que son desarrolladas en las plataformas digitales. Excelente, doctor Santiago. Quisiera seguir un poquito sobre este tema y relacionarlo con la informalidad, porque en países como el Perú, donde la economía representa o incluye más o menos 75% de informalidad, esto se refleja de todas maneras también en el tema de formación. ¿Qué recomendaciones, por ejemplo, ofrece la OCDE en este sentido, en sociedades donde la informalidad es muy alta? No es una pregunta fácil, para decir la verdad, porque la membresía de la OECD no tiene un contexto donde los mercados laborales informales están tan desarrollados. Así que no tenemos tanto estudio sobre esos contextos. Yo en particular no analizo mercados laborales, pero más sistemas educativos. Pero yo creo que hay lo que Noelia señaló en términos de tener una visión más holística de la política pública, que la educación no está aislada, pero tiene que conectarse con otros sectores importantes como la salud, el empleo, la protección social. Yo creo que la respuesta está mucho ahí. Y claro, y también hay mucho trabajo para asegurar mejor protección social dentro del país. El riesgo de tener jóvenes que no están aprendiendo y que no tienen empleo es muy grande, y hay que tener políticas específicas para esas personas que pueden incluir incluso bonos salariales para aprendizaje, es decir, formaciones para adultos
modulares pagadas por el Estado que les permita transicionar, hacer la transición de ese mercado informal para áreas dentro de las empresas donde hay una demanda. Entonces, en varios países, incluso países desarrollados, lo que se hace son formaciones para adultos pagadas con beca en áreas que están en demanda del mercado laboral y que aseguran esa transición al mercado laboral formal. Excelente, muchas gracias, doctor Santiago. Doctora Baird, ¿le gustaría comentar también sobre el tema, el desafío especial de sociedades con mucha informalidad? Yeah, I think that this. Yo creo que este es un problema que es un tema de algo que está realmente ocurriendo y aún sociedades que no tienen esos altos niveles de informalidad en el mercado laboral van a sentir esto en los años que vienen porque vamos a ver grandes efectos económicos de la pandemia y estoy completamente de acuerdo con Paulo que los gobiernos van a tener que intervenir de formas bastante radicales para irrumpir lo que se convertiría de otra forma una disrupción social. Todos son parte de la sociedad y ese es el problema que vamos a enfrentar, por lo menos de las personas que están afuera de las estructuras formales. Entonces, en el Reino Unido tenemos un gobierno derechista comparado con los otros gobiernos que hemos tenido anteriormente y hasta ellos han tenido que introducir esquemas para apoyar los salarios de 80% de los trabajadores mientras que hemos estado en cuarentena, que es absolutamente lo correcto, pero es algo que también causa mucha preocupación para las personas que les preocupa que el sector público va a tener una gran deuda que pagar al final de todo esto. Yo no creo que las personas que tienen ese argumento entienden exactamente cómo va a ser la economía en el futuro y también cuál va a ser el gasto social que vamos a tener para esto. Yo creo que los gobiernos van a tener que intervenir y que va a haber más formalidad para la mayor parte de los mercados para poder mantener la estabilidad dentro de los países. Thank you so much, Dr. Baird. Quisiera cerrar esta pregunta con la visión del doctor Rockert, ya aterrizando, digamos, al contexto peruano, claramente, donde, digamos, está muy presente el desafío de la informalidad, está muy presente la falta de valorización de las carreras técnicas y al mismo tiempo estamos en un contexto de pandemia, de educación remota. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Cómo podemos ir desarrollando estas tres áreas de alguna manera paralelamente para que no aumente significativamente la cantidad de ninis en los próximos años? Creo que, y te agradezco la pregunta, María, es una pregunta excelente que podríamos hacerla a todos los candidatos a presidente de nuestro país. ¿De qué manera esta coyuntura, esta pandemia está cambiando la manera no solo en la que vivimos, sino la manera en la que vamos a vivir de aquí en adelante? A veces escucho a algunas personas deseando poder regresar a cómo eran las cosas antes. Yo no creo que vamos a regresar al pasado y a comenzar a hacer las cosas como estábamos acostumbradas a hacerlas. En términos de educación, extrañamos muchas bondades de la educación presencial, pero creo que la pandemia ha acelerado una transformación digital y ha aportado también una serie de herramientas y beneficios que, si sabemos combinarlos con lo mejor de la presencialidad, van a permitirnos brindar más acceso, van a permitirnos llegar a poblaciones a las que hoy no llegamos. Hay temas por resolver, como los de conectividad, pero la combinación de una educación presencial apoyada en plataformas tecnológicas, con mejores contenidos, con contenidos de clase mundial. Paulo hablaba de estas plataformas con contenidos digitales diseñados por instituciones realmente admirables de clase mundial, y dar acceso a esos contenidos obviamente nos permiten
incrementar la calidad de la educación que podemos dar. Pero así como va a cambiar la manera en la que educamos, está cambiando la manera en la que vamos a trabajar. Ya vemos a instituciones públicas y a instituciones privadas modificando su manera de operar. Los trabajos y la naturaleza del trabajo está cambiando. De aquí viene la importancia no solo de ver de qué manera podemos lograr articular mejor la educación superior con la educación básica, ver de qué manera cerramos brechas y de ahí creamos los puentes que permitan que cada joven pueda elegir y tener la libertad de elegir qué ruta quiere seguir. Creo que eso es importante. Los caminos deben estar orientados a formar profesionales que puedan integrarse a la sociedad y aportar valor a la misma. Pero ya hoy más que nunca, y para las generaciones actuales, el tema de lo que en inglés se conoce como lifelong learning, y esta posibilidad de uno rediseñe su formación, rediseñe su perfil, lo adecue a las nuevas realidades, también va a ser fundamental. Y ahí existen hoy muchísimas soluciones a nivel mundial. Yo creo que como país podemos apoyarnos en muchas buenas prácticas que ya existen en otros países. No tenemos que reinventar la rueda y ver de qué manera le damos acceso a quien lo desee, a la posibilidad de precisamente seguir capacitándose, aprendiendo nuevas habilidades, desarrollando una serie de competencias que el mercado valora y que le van a permitir a uno encontrar empleo o autogenerarse su propio empleo. Creo que ese es un rol fundamental, algo en lo que tenemos que trabajar en estos próximos años, porque definitivamente lo que ha dicho Joan, se vienen cambios disruptivos y no todos necesariamente buenos. Tenemos que crear un mecanismo que trate de combatir, digamos, estos cambios que podrían ser nocivos para la sociedad, para el bienestar de nuestra sociedad, y encontrar cómo potenciamos aquellos cambios que sí son positivos, que van a brindar acceso, inclusión, calidad a todo lo que hacemos. Excelente, muchas gracias. Y para cerrar esta tercera pregunta con una nota tal vez un poco positiva o esperanzadora, yo creo que ha sido muy interesante ver el cambio que se ha dado en la sociedad peruana a raíz de la pandemia, en el sentido de justo de reinventarse y reinventar los negocios. Por ejemplo, las personas que tenían pequeñas bodegas informales ahora están incursionando al mundo del e-commerce. Por ejemplo, las fintechs que están aumentando, empieza a haber inclusión financiera, la identidad digital que cada vez se está fortaleciendo también en la sociedad. Entonces, han habido cambios. También el docente que ya después de un año de haberse adaptado, yo creo que ya entra a un nuevo año escolar mucho más confiado de que es capaz de seguir aprendiendo, de seguir analizando también su propia práctica, porque eso nos ha forzado mucho a analizar nuestra práctica docente, el tener que diseñar unas secuencias de forma muy diferente que lo hacíamos presencialmente. Entonces, creo que hay muchas cosas positivas también que se han ido dando el año pasado, felizmente. Bueno, vamos a ir cerrando ya porque nos quedan pocos minutos con la pregunta 4. Y la pregunta 4 es, ¿por qué es importante la integración de políticas públicas vinculadas a nutrición, infraestructura, normativa laboral para jóvenes, fortalecimiento de los gobiernos regionales, alianzas Estado-empresa, etcétera, para asegurar el futuro y bienestar de los jóvenes? Una pregunta sumamente amplia. Tal vez quisiera comenzar el doctor Novoa. Gracias, María. Sí, mira, yo quisiera en esto, sin ánimo de ser repetitivo, de regresar a lo que comenté al inicio. En la medida que nosotros no tengamos un sistema para algo tan prioritario como la educación, que integre diversos sectores, que
traiga algo de la iniciativa privada que implique un grado de descentralización sostenida, que implique la promoción de capacidades entre los docentes y que, como se ha dicho, que yo creo que es muy importante, que implique niveles de acreditación o de gestión de la calidad. Creo que las enormes brechas que tenemos en educación, con todo lo que arrastran, van a continuar siendo, digamos, el elefante en la cristalería de las políticas públicas peruanas. Yo creo en ese sentido que se requiere, estamos en el año del Bicentenario, y creo que se requiere un cambio profundo, en cómo se han estado haciendo las cosas hasta ahora, un cambio profundo en el Estado, en su manera de conducir las compras y de conducir los sectores en temas claves como si estuvieran aislados uno del otro. Una revisión del proceso de descentralización, una política conducente a tener de funcionarios públicos estables que te permita el desarrollo de cuadros técnicos en las regiones, que hasta ahora ha sido algo imposible de lograr. Y entender que quizás esto es lo más complicado, que probablemente quien asuma las riendas del país este año no va a ver los resultados de esa política. Entonces, yo esperaría que el año del Bicentenario sea el año de la educación. Creo yo que estas fechas simbólicas quizás sirvan para movernos como sociedad en torno a ese fin. Excelente. Tal vez Noelia podría comentar muy rápidamente y luego cerramos esta última pregunta con las conclusiones de la doctora Baird, por favor. Muchas gracias, María. Sí, yo creo, y siguiendo también las ideas de Mauricio, ¿no? Yo creo que estamos acostumbrados o nos hemos acostumbrado en el Perú y probablemente en otros lugares a pensar la política pública a veces en compartimentos separados, ¿no? Por áreas de trabajo, ¿no? Seguramente ayuda mucho a ordenarnos, ¿no? Pero ocurre que si no pensamos en la foto grande, terminamos fortaleciendo un ámbito y haciendo agua por otro lado, ¿no? Y eso es un problema endémico en realidad del Estado que tenemos que superar, ¿no? La eficiencia, la eficacia no es solamente construir un montón de colegios si es que no podemos fortalecer la parte pedagógica y aterrizarla en el territorio, ¿no? Y otra cosa, no olvidar que trabajamos para y por personas, no objetos, ¿no? Y lo que debemos promover es un desarrollo integral para justamente el desarrollo del país como una comunidad social, ¿no? Una comunidad más integrada, una comunidad más solidaria. Pero sobre todo el ejercicio de las libertades de las personas en un entorno más justo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, está la propuesta del Ministerio de Educación de cambiar la forma de su gestión interna, que estaba dividido en un ámbito institucional y por otro lado un ámbito pedagógico, y ahora lo van a transformar en educación básica y educación superior, porque lo institucional no puede estar desvinculado de lo pedagógico en cada uno de los niveles de trabajo, y esa es una forma de reestructurar nuestra manera de pensar la política pública que es importante, al igual que el pensar de manera integral problemas como los que ha planteado María, ahora nos ha puesto sobre la mesa, que es el problema de la informalidad. La educación, sí, hay un círculo, digamos, no virtuoso alrededor de la informalidad vinculado al tema de la educación en la informalidad,
desigualdad, ¿no? Necesidades económicas, deserción escolar para conseguir dinero para las familias, ¿no? Empleos de baja calidad debido a eso, que van al mercado informal y que luego no te permiten ingresos para poder ir a una mejor lugar de educación para tus hijos, y se convierte en un círculo de esa magnitud, pero también implica mirar y analizar el mercado laboral y cómo se estructura y cómo logramos efectivamente bajar los índices de informalidad con aquellas propuestas que ustedes han mencionado, que la pandemia nos ha además obligado a transitar, y ese tránsito es importante, ¿no? Entonces, y para ir a cerrar con la idea principal y retomar lo que ya dije anteriormente, no hay manera de aprovechar adecuadamente como país nuestro bono demográfico si no tenemos una aproximación integral para enfrentar la desigualdad multidimensional que afecta a las y los jóvenes de nuestro país, con mucha más profundidad que otras cohortes etarias. Y esto implica, y voy a mi ámbito ahora, el poder impulsar la Política Nacional de las Juventudes, una política que tiene 6 objetivos en los diferentes ámbitos que hemos venido discutiendo: educación, salud, empleo digno, seguridad, no discriminación, participación en la vida pública, que son elementos necesarios que, claro, no los puede impulsar solo la Secretaría Nacional de la Juventud, sino que tiene que ser impulsado por todos los sectores del Estado de manera conjunta. Si no, no vamos a lograrlo, ¿no? Es deber el Estado responder y escuchar, incorporar las demandas de las juventudes en las políticas públicas y trabajar para y por ellos si queremos un país sostenible, más justo y más igualitario a futuro. Muchas gracias, Noelia. Ahora le damos la palabra a la doctora Baird para que pueda dar algunas reflexiones finales sobre este importante tema de políticas públicas que hemos analizado el día de hoy. Thank you. It's been such a pleasure to participate in this. Gracias, ha sido un placer participar en este panel. Uno participa en estos paneles y uno siempre se pregunta cómo va a salir, y realmente va más allá de mis expectativas. Ha sido fascinante, así que muchas gracias. Es una pregunta tan interesante y yo creo que refleja la cultura y el contexto del Perú. Y quizá yo no la interpreto bien, porque yo pensé que esto era sobre la necesidad de que la educación se emancipe, pero las grandes preguntas de la sociedad se aborden y que haya resolución de problemas y pensamiento crítico, porque estas son las cosas que van a resolver estos problemas en el futuro. Yo creo que es algo muy interesante. Yo creo que todo tipo de ramificaciones modernas sobre cómo la información es juzgada, por ejemplo, en los medios sociales, en las redes sociales, y hemos visto los efectos de estos en ciertas elecciones nacionales en el Reino Unido, en Brexit, pero también en Estados Unidos. Entonces, realmente me parece un tema muy importante para la sociedad. ¿Cómo es que podemos asegurar que grandes en la sociedad sean abordados a través del sistema educativo para que exista alguna preparación para el tipo de cosas que van a enfrentar en la vida, y que las sociedades, que estos temas de la sociedad estén incluidos en los sistemas escolares? Muchas gracias, doctora. Estoy muy de acuerdo que esta resiliencia que se necesita el día de hoy es algo que se construye desde la primera infancia. Entonces, son políticas muy integrales que tenemos que realmente cambiar. Bueno, con estas palabras finales concluimos este panel. Gracias a los expositores que participaron, a todos los educadores aquí presentes. Definitivamente la conclusión es que es necesaria una colaboración muy estrecha entre la academia, la gestión pública y la sociedad civil para hacer frente a los desafíos en la sociedad y en el sector educación en específico. Para continuar con la agenda de hoy tendremos a la doctora Sibel Erdurán de la Universidad de Oxford, quien presentará una conferencia titulada Navegando por la evidencia en la era de la desinformación, la importancia de la enseñanza y aprendizaje de la argumentación en la educación STEM, en esta sala A. Además, en la sala B tendremos a los doctores Aurora Bernal y Juan Pablo Dabdú de la Universidad de Navarra, quienes nos hablarán acerca de la educación del carácter. Los invitamos a tomar unos breves minutos para decidir en cuál de las conferencias desean participar, y estaremos a regreso a las 11 en punto. Muchas gracias.
Gracias a todos.